Doctora Guamán, tenga usted muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio. Cuéntenos, ¿cómo resultó la campaña y cuéntenos algunos detalles de su triunfo? Sí, bueno, la campaña ha sido bastante ardua porque nosotros teníamos que llevar propuestas a los diferentes colegas, pero además también propuestas en el marco de la crisis alimentaria que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cómo los nutricionistas podemos posicionarnos para poder impulsar políticas alimentarias que hagan frente a esta lamentable crisis alimentaria, pero además también el impacto en las vidas de los ciudadanos, ¿no? Rudecindo. Sí, quizás ahí la primera pregunta es: ¿cuán articulado están las propuestas del Colegio de Nutricionistas? Si ustedes sienten que las propuestas que pueden proponer a través del colegio son escuchadas por el Ministerio de Desarrollo Social, del gobierno. Digo porque en realidad en el Perú todavía tenemos un problema grande de desnutrición infantil, de anemia, y ahora de una situación de hambre probable que se nos viene, ¿no? Entonces, ¿ustedes se sienten ahí que el colegio ha hecho las propuestas y si los ha hecho han sido escuchados? En sí, cuando se han llevado propuestas que son técnicas y que son propuestas que tienen todo un sustento de diferentes colegas, lamentablemente el gobierno central y los gobiernos locales no necesariamente hacen caso a las propuestas que nosotros hacemos y de hecho muchas veces se confronta con algunos otros gremios, algunas otras decisiones más políticas y al final la propuesta termina siendo cambiada, ¿no? Una de ellas, y un ejemplo como nutricionista, he tenido la oportunidad de sumar a la Ley de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, que en algún momento ya se aprobó y hace más de un año no se reglamenta, y fue cambiada totalmente por los congresistas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta necesidad hay que se generen políticas alimentarias, pero en el marco de la evidencia y de la mano con los profesionales, que en este caso somos los nutricionistas? Y ahora nosotros hemos propuesto poder generar una incidencia en los gobiernos locales, en el gobierno central, para que nos escuchen y puedan generar no solamente políticas que puedan prevalecer para erradicar la malnutrición, sino también para el respeto de los derechos laborales de los nutricionistas que lamentablemente hasta el momento siguen siendo vulnerados. Tenemos una ley que está hasta ahora en evaluación hace varios meses por el gobierno central, por el Ejecutivo, y hasta ahora no sale, ¿no? Y quizás hay después de escucharle la respuesta, en la situación de hambre mundial que hay y que obviamente nosotros no somos ajenos y somos un país que está en riesgo, ¿hay alguna propuesta desde el Colegio de Nutricionistas que ustedes estén evaluando de cómo, por ejemplo, contrarrestar con la producción nacional, con lo que tenemos, con lo que debemos importar, de esta situación de hambre? Sí, una de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa durante campaña es que nosotros podamos estar considerados dentro de las mesas de trabajo multiactor que están promoviendo tanto el Ejecutivo como la Comisión Hambre Cero del Congreso, por ejemplo. En esta iniciativa lo que se quiere, por ejemplo, desde el colegio es poder impulsar no solamente lo mucho que podamos aportar en el marco de educación alimentaria, sino de la mano, por ejemplo, con los productores locales, que se pueda promover la venta directa a las ollas comunes, por ejemplo. Esa es una propuesta muy necesaria que hasta ahora no se genera. De hecho, los agricultores han sido vulnerados con todo el tema de los fertilizantes. Entonces, proponemos que hayan varios actores con los cuales de la mano podamos generar estas iniciativas, y otra de ellas es, por ejemplo, con los trabajadores de los mercados, que han sido también grandemente afectados, y ellos están promoviendo que se puedan descentralizar a través de mercados itinerantes, por ejemplo, y en estos espacios también nosotros podemos estar brindando educación alimentaria, y así, digamos, además de los nutricionistas, con otros actores, cómo podemos generar iniciativas que aplaquen la crisis alimentaria. Y uno de los actores que es invisibilizado, y ahora, si bien es cierto, se habla muchísimo, son las ollas comunes, ¿no? Son lideresas comunales, lideresas ciudadanas, las cuales han visto la necesidad de poder proveer estas organizaciones sociales en sus territorios, poder alimentar a sus comunidades, pero ellas siempre nos dicen: necesitamos educación alimentaria, necesitamos que nos digan cómo hacer un menú nutritivo, barato, pero que alimente a nuestros niños, niñas, a nuestra población, y también proponemos poder generar esos lazos en conjunto con estas organizaciones que tanta falta ellas hacen para poder alimentar a la población, pero además también de educación alimentaria que necesitan sí o sí en sus territorios. El MINSA lamentablemente no provee, no hay muchos nutricionistas, y eso también aprovecho las cámaras para poder incidir en el primer nivel de atención
hay muy pocos nutricionistas, han quitado plazas de serums, van 2 años, por ejemplo, que los serumistas no han podido ejercer sus labores y ahora es necesario que se pueda potenciar ello, pero no vemos que desde el gobierno central haya dado un salto en ese sentido y creo que es el momento en el cual podamos incidir de la mano con la ciudadanía. ¿Cómo es en otras partes, la valoración que se le da a los nutricionistas, por ejemplo, Europa, Estados Unidos u otros países de la región? Sí, he tenido la oportunidad de representar al Perú porque además soy regidora metropolitana de Lima también. En otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, se considera a los nutricionistas en mesas de trabajo de la mano con decisores políticos. Y tuve la oportunidad de exponer lo que hicimos desde la gestión municipal en el marco de seguridad alimentaria y habían en la mesa sentados expertos de nutrición y decisores políticos. Entre los dos confrontaban sus propuestas en la FAO, en la sede central de la FAO, y de esa forma nacía una propuesta. Pero acá sucede diferente, ¿no? El nutricionista da la propuesta, pero ¿qué sucede? El decisor político al final decide si la toma o no, si la cambia o no, y al final depende de una voluntad política que esa política salga o que esa política se implemente y al fin y al cabo termina pues generándose más bien a veces procesos burocráticos demasiado engorrosos para que la población pueda disfrutar una seguridad alimentaria. Pasa con la ley de ollas comunes que hace poco se aprobó y que tiene un montón de puntos que hay que corregir, pero bueno, ahí está, digamos, la posición técnica nuestra que queremos posicionar ahora. Hay un tema controversial, ya hablando propiamente del Colegio de Nutricionistas, que se dio hace algunas semanas con el decano anterior, por supuesto, a usted, que hablaba de la leche en polvo y la leche fresca, y entonces aparentemente había un contubernio con Gloria o con otros sectores políticos. Cuéntenos cómo terminó eso, porque entiendo que eso podía menoscabar la imagen del nutricionista en Lima y en el Perú. Sí, en este caso el Colegio Nacional, digamos, el Colegio de Nutricionistas del Perú, generó un aval, ¿no?, a una empresa. Hay un comité, digamos, evaluador de ese aval. De hecho, se mencionó que cuando se iba a terminar la gestión se iba a liberar, digamos, las identidades de los colegas que forman parte de este comité. Pero nosotros como Consejo Regional de Lima formamos parte de una gran asamblea en donde están los consejos regionales de todo el Perú y además también nuestra decana nacional. Y en ese espacio es en donde nosotros vamos a poner sobre la mesa nuestra propuesta, y es que no haya posibilidad de que se le pueda dar avales a empresas. Me parece que era el señor Castillo. Sí. Castillo, que era decano, ya dejó de ser decano. Sí, la juramentación de todos los decanos es este sábado. Ah, recién este sábado. Sí, porque las elecciones han sido el 16 de junio. Usted, por ejemplo, no avala la actitud del señor Castillo ni del comité. Bueno, de nuestra parte una propuesta ha sido que no, nosotros no estamos de acuerdo con los avales hacia empresas y por el contrario, los avales deberían ir, por ejemplo, a iniciativas de fortalecimiento de capacidades, cursos científicos, etcétera, para que se pueda sumar, digamos, a la investigación más allá de solamente un aval a una empresa. Rudecindo, para terminar. Sí, si uno quisiera retomar el tema o valorar un poco más la presencia de los nutricionistas en esto de políticas públicas, de presencia más en instituciones a nivel nacional, ¿hay los números de nutricionistas suficientes, digo, para tratar de tener esa presencia? Sí, alrededor somos de 8.000 nutricionistas a nivel nacional. En Lima Metropolitana están habilitados casi la mitad de colegas, es decir, tienen la mayor cantidad. En ese sentido, creo que es necesario fortalecer las currículas universitarias, pero además también fortalecer la educación universitaria para que pueda no solamente generarse mayor cantidad de colegas, sino también colegas que estén realmente fortalecidos y formados y empoderados para poder posicionar la nutrición. Es muy cierto, no hay una gran cantidad de nutricionistas en el Perú, pero aún así, en cada trabajo, en cada espacio en el cual nos hemos desenvuelto, hemos demostrado que podemos dar lo mejor. En mi caso, he podido trabajar, por ejemplo, en INAVIF, y he estado a cargo de 300 personas, por ejemplo, de la alimentación de 300 personas, pero aún así hemos hecho el mejor trabajo y creo que esa es una gran oportunidad para demostrar que hace falta que en más escuelas hayan, digamos, la carrera de nutrición, en más universidades, pero además también que se nos puedan respetar los derechos laborales. Eso es algo que yo lo voy a poner sobre la mesa y aprovecho estas cámaras para exigir que la ley del nutricionista por fin sea promulgada. Hace varios meses está en archivo, digamos, y hasta ahora no sale, ¿no?
Muy bien, decana, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia y felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Muy gentil. Ha sido la doctora Jessica Guamán Vilca, decana electa del Colegio de Nutricionistas de Lima para el periodo 2022-2025. Vamos a la pausa, de inmediato regresamos.